A ver, ¿a quién le gusta reconciliarse? Qué lindo es reconciliarse, ¿no? Los matrimonios, qué lindo es reconciliarse, ¿no? Después salimos a cenar, ¿no? Qué lindo reconciliarse, ¿está? Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué precede a la reconciliación? El conflicto. Escuche bien. La historia humana está caracterizada por el conflicto. Si empezamos por el primer matrimonio, por Adán y Eva, fue un matrimonio donde, ¿se acuerdan? Cuando cayeron, cuando Adán y Eva comieron de la manzana, cuando Dios lo reprende a Adán, ¿qué hace Adán? ¿A quién le echa la culpa? Pero si es mi mujer, es la mujer que me diste. Después ellos tienen hijos, ¿y qué pasó con los hijos? Caín y Abel, se llevaban re bien. No, Caín tenía terribles celos y terminó matándolo a Abel. Ahora, déjeme decirle, hoy, siglo XXI, en plena época de la inteligencia artificial, en plena época del auge de la cultura, ¿usted sabe cuántos países en el mundo actualmente están en un conflicto bélico? Los que, se lo dije ayer, no levante la mano. A ver, tíreme un dato. Dígame un número. Ezequiel, él no puede hablar. Vamos, ese todavía. ¿Cuánto es ese? Vamos. ¿Cuánto? Tírame un número. ¿Cuánto? No le diste, Juan Marco, dale, no me hagas trampa. ¿Cuántos países en el mundo están en conflicto hoy en día? En guerra. A ver los adultos, Mariana le ayuda. 40. ¿Juan Marco le dictaste? 40, aproximadamente 40. Ahora, ¿sabe cuántos países hay en el mundo? 195. ¿Sabe qué significa eso? Que de cada 5 países hay uno en donde hay un conflicto armado. ¿Está? O sea, no es solamente la guerra de Irán o la guerra de Ucrania. De cada 5 países hay uno donde hay una guerra, ya sea guerra civil o guerra contra otro país. ¿Se da cuenta? El conflicto es parte de la historia humana. Déjeme contarle una historia que es muy interesante. Hay una isla que se llama Papúa Nueva Guinea. ¿Que queda en qué continente? A ver. África no. Oceanía. Queda arriba de Australia. Bueno, la cuestión es que Papúa Nueva Guinea viven unos indios que la verdad que les cabe bien el nombre de indio porque han estado aislados de la cultura por mucho tiempo. Y ahí hay una cultura de la guerra, del conflicto permanente. ¿Me entendés? Y es una cultura que tiene totalmente tergiversada, o sea, trastornada la idea de lo que está bien y lo que está mal. De tal forma que cuando llega un misionero para hablarle de Jesús y le empieza a contar, ¿viste? Le empieza a contar acerca de Jesús. ¿Saben quién era el héroe según ellos, de los discípulos de Jesús? Judas. ¿Quién lo sabía? Judas. ¿Por qué? Porque en esa cultura el mayor valor era traicionar a otro. ¿Está? Imagínate vos qué esperanza puede haber de resolver un conflicto en una cultura donde traicionar es una virtud. En este pasaje que vamos a ver en la reconciliación de Jacob y Esaú, vamos a aprender que porque Dios es el Dios que reconcilia, nosotros, o sea, cada uno que estamos acá, podemos y debemos reconciliarnos los unos con los otros. Porque Dios es el que reconcilia, nosotros podemos y debemos reconciliarnos los unos con los otros. Bueno, ahora vamos a hacer la lectura del pasaje de Génesis, capítulo 33, y vamos a ir versículo por versículo. Te voy a pedir, Mateo, si podés ponerme la NTV,
que es muy fluida en narrativa. Yo voy a ir leyendo versículo por versículo y voy haciendo comentarios para que el texto usted pueda adentrarse, como si lo escuchara y lo leyera por primera vez. Pero antes de leerlo, vamos a tratar de recordar quiénes son estos dos hermanos. Jacob y Esaú son dos hermanos que empezaron luchando literalmente desde el vientre de su madre. Desde el día en que nacieron, los dos estaban en un conflicto por quién iba a ser el primogénito. El primogénito era el que iba a heredar la mayor parte de lo que tenía su padre y era el que iba a heredar la bendición. Y los dos estaban ahí. ¿Quién iba a ser el primogénito? Legalmente, ¿a quién le correspondía la primogenitura? A Esaú. Pero ¿qué le había dicho a Dios a Isaac y Rebeca? El menor servirá al mayor. No, al revés. El mayor servirá al menor. Muy bien. Quería saber si estaban atentos. El menor servirá el mayor servirá al menor. ¿Está? O sea, ¿qué pasa? Digamos, básicamente, aunque era Esaú el primogénito, la Biblia había dicho claramente Dios que iba a ser Jacob. ¿Está? Pero Jacob, en vez de esperar en lo que Dios había dicho, no. ¿Qué hizo Jacob? Ventajita. ¿Está? Jacob el ventajita. Ya voy. Ya pregunto. Dice la Biblia que Esaú venía cansadísimo. Ya me va a ayudar Meli. Vine cansadísimo del campo y el hermano dijo, acá está. Estaba con hambre y estaba Jacob cocinando. ¿Qué estaba cocinando, Meli? Un guiso, qué rico, un guiso cuando hace frío así. Un guiso de lenteja, un guiso rojo, ¿bien? La cuestión que le dice, ¿querés este guiso? Me tenés que vender tus derechos de primogenitura. Oh, toma vos, qué lindo un hermano así, ¿no? Oh, papá, eso se llama fraternidad. Bueno, la cuestión es que Esaú no le importa nada, tiene un hambre bárbaro y la cuestión que ¿qué me importa la primogenitura si tengo hambre? Bueno, la cuestión es que después de eso sucede otro evento donde el papá que se llamaba Isaac le dice a Esaú, mira, prepárate porque te quiero bendecir como primogénito. Anda a casa algo y vení y yo te bendigo. La cuestión es que la madre, que se llama Rebeca, le dice a Jacob, anda y hacete pasar por tu hermano. ¿Bien? Aclaro algo, el padre no veía muy bien, ¿tá? Era medio corto de vista, para no decir no veía casi nada. La cuestión es que dice la Biblia que Jacob lo engaña al padre. Usa la ropa de Saúl, se hace pasar por el padre. ¿Bien? De tal forma que el padre dice, yo cuando la voz es la de Jacob, pero el olor es de Saúl. Habrá tenido un olor fuerte Saúl aparentemente. O muy característico, digamos. La cuestión es que lo termina engañando y le termina robando la primogenitura. Ahora, ¿saben lo que hace Saúl cuando se entera? ¿Quiere matar? Tal nivel de odio que dice, mira, cuando se muera mis padres, o sea, tenía todo clarísimo, dice, cuando se muera mi viejo, a este lo hago boleta. A este, chao. Bueno, la cuestión es que pasaron casi 20 años, Jacob tuvo que huir y llegó el momento del reencuentro. ¿Tá? 20 años y empezamos a leer. Dice así. Entonces, Jacob está volviendo, si recuerdan, entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. O sea, aparentemente esto no era una bienvenida fraternal, ¿bien? No es lo que Jacob pensó, de hecho Jacob tenía mucho miedo. Y fíjense cómo sigue, dice, por eso repartió los niños entre Lea, Raquel y sus 2 esposas esclavas. Colocó en el frente a sus 2 esposas esclavas con sus respectivos hijos, después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. ¿Se da cuenta? A ver, yo le pongo un poquito de contexto. Claramente los patriarcas del Antiguo Testamento no eran monógamos, ¿tá? O sea, tenían muchas esposas, ¿tá? Practicaban la poligamia, ¿bien?
Y Jacob tenía una clarísima preferencia por Raquel y por los hijos de Raquel. Entonces, a la hora de enfrentarse, primero pone a los hijos de la concubina, después pone a los hijos de Lea y después pone a Raquel con sus hijos. ¿Está? Mal Jacob, ¿está? En parte, digamos, pero sigue el pasaje diciendo, dice, entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Mal por un lado, pero él, digamos, pone el pecho, ¿está? Digamos, Jacob ya no es un cobarde, sino que sale a enfrentar la situación y hace lo que tenía que hacer. Ahora dice, cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Los historiadores dicen que esta actitud era la actitud típica que tenía un vasallo, es decir, un siervo, ante un rey. Estos dos eran hermanos. Sin embargo, Jacob, al momento del reencuentro, se agacha y se postra 7 veces como quien se encontraría con un rey. Seguimos la lectura. Entonces, y acá está el elemento sorpresivo, dice, entonces Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó y ambos lloraron. Qué hermosa imagen. ¿Se lo puede imaginar? Esto que parecía que iba a terminar en el Armagedón, digamos, en el genocidio de todos los hijos de Jacob, no. Se encontraron, se abrazaron, le puso sus brazos, lo besó y ambos lloraron. Hay algo muy interesante. En este pasaje hay 5 verbos. ¿Está? Correr, abrazar, poner, besar y llorar. ¿Está? ¿Saben cuántos verbos hay cuando le roba la primogenitura? También hay 5. Dice que Esaú comió, bebió, se levantó, se fue y menospreció la primogenitura. Interesante, ¿no? No es una casualidad. No es una casualidad. Seguimos leyendo. Versículo 5, la segunda parte, dice, después Esaú miró a la mujer y a los niños y preguntó, ¿y quiénes son todas estas personas que vienen contigo? A ver, habían pasado 20 años, imagínate, vos lo viste a tu hermano que tenía, ponle que tenía 20, y cae a los 40 años y tiene 24 chicos y 4 esposas. Surprise, digamos, diría el cordobés. ¡Qué sorpresa! Bien, acá hay algo muy interesante para aprender, digamos. Las peleas, digamos, tienen consecuencias. O sea, a ver, estas familias que si las cosas hubieran salido bien, se hubieran criado todos juntos, los primos, hubieran jugado de vez en cuando, algunos se desconocía, pero jugaban todos juntos, digamos, de repente son totales desconocidos. Usted no, a ver, ¿no tendrá algún ejemplo en la familia de algún primo, tío, así que hace 20, 30 años que no lo ve y no sabe ni quién son sus primos? ¿No le pasó? ¿O soy yo el único? Yo tengo todos los primos del lado de mi mamá que para mí son unos virtualmente desconocidos por conflictos irresueltos. La respuesta de Jacob: son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, y fíjense que dice, a mí tú, siervo. La palabra siervo en hebreo es evet y se traduce de 2 formas, siervo o esclavo. Fíjense, él se refiere a su hermano como señor y él se identifica a sí mismo como su siervo. Continuamos la lectura. Versículo 6 dice, y después las esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. Luego se presentó Lea con sus hijos que también se inclinaron ante él. Finalmente se presentaron José y Raquel y también se inclinaron ante él. O sea, toda la familia se había puesto de acuerdo para humillarse delante de Esaú. Versículo 8a dice, ¿y qué eran todos esos rebaños y esa manada que encontré en el camino? Algo que quiero decirles es que Jacob había pensado que se iba a ganar el favor de su hermano, empezando a mandándole regalos, ¿bien? Ovejas, comida, etc. ¿Bien? Es una forma de apaciguar la ira.
Y acá hay algo muy interesante. Versículo 8b, la segunda parte dice, son un regalo, mi Señor. Fíjense cómo el hermano, Jacob se refiere a su hermano como mi Señor. Sin embargo, él se identifica como el siervo. Son un regalo, mi Señor, para asegurarme tu amistad. La NBI dice tu confianza. El hebreo dice tu gracia. Tu gracia. Versículo 9 dice, hermano mío, le dice Esaú, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú. Guarda para ti lo que tienes. Y acá viene algo muy importante. No, insistió Jacob, si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio es ver tu amigable sonrisa, es como ver el rostro de Dios. Realmente Jacob estaba en el momento más difícil de su vida, estaba enfrentando todas las consecuencias de su pasado y de repente este encuentro que estaba destinado a que perecer todos, Esaú lo trata con gracia y cariño. Y acá hay algo muy interesante, dice, por favor, acepta este regalo que te traje, porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente. Fíjese acá hay algo muy interesante. Dice, por favor, acepta este regalo. La palabra ahí regalo es, la palabra en hebreo es mi bendición. Jacob le está diciendo, yo te estoy devolviendo la bendición. A mí no me interesa. La única bendición que me interesa es la bendición de Dios. La bendición que había conseguido ¿cuándo? ¿Se acuerdan el domingo pasado? Que había peleado con el ángel de Jehová y le dijo, mira, yo no, hasta que no me bendiga no me voy. Jacob es un hombre transformado. La única bendición que le interesaba era la bendición de Dios, no las cosas materiales. Dice que debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo. Bien, dijo Esaú, vamos, yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mira, tú mismo puedes ver, mi señor, que algunos de los niños son muy pequeños y los rebaños en las manadas también tienen crías. Si se le hace caminar mucho, aunque fuera un solo día, todos los animales podrían morir. Por favor, mi señor, ve tú primero. Nosotros iremos detrás, más lento, a un ritmo que sea cómodo para los animales y para los niños. Nos encontraremos en Seir. Bien. Ahora, acá hay algo interesante que podemos leer entre líneas. Es que si bien Jacob está muy contento porque su hermano lo recibió con gracia, tampoco es hiperconfiado. ¿Está? O sea, está bien, lo recibió, lo abrazó, pero el hermano lo conoce, digamos. O sea, fue extremadamente prudente. Y aquí hay un detalle. Jacob le dice, nos vamos a encontrar en Seir, pero no se encuentran en Seir, sino que va a otro lado. ¿Mintió Jacob acá? A ver, si yo te digo, Meli, si te digo que nos vamos a encontrar en la iglesia, y en vez de ir a la iglesia, vos venís a la iglesia, y yo me voy a la terminal, ¿qué te mentí o no te mentí? Y te mentí. Ahora, es interesante, ¿no? Porque Jacob es un hombre transformado, pero todavía no había llegado donde tenía que llegar. ¿Usted conoce a algún cristiano que todavía tiene alguna maña del hombre viejo? Jacob era así, digamos. Bien. Seguimos. De acuerdo, dijo Esaú, pero déjame al menos asignarte a algunos de mis hombres que te protejan. Jacob le dice, no es necesario. Basta que me haya recibido amigablemente, mi señor. Bien. Tu confianza me es suficiente. Versículo 16. Entonces Esaú se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso a Seir. En cambio, Jacob viajó hasta Sucot y allí construyó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso aquel lugar se llamó Sucot. Jacob, a pesar de que su hermano lo recibió con gracia, no se fue a vivir con su hermano. A ver, si algo nos enseña el libro de Génesis hasta acá, es que las sociedades que son malas y son conflictivas. ¿Cómo le fue a Abraham con Lot? Le fue mal. Abraham y Lot eran tío y sobrino y llegó un momento que tuvieron problemas. ¿Cómo le fue a Isaac con Abimelech? No sé si se acuerdan. Que era un rey. ¿Tuvieron problemas? Siempre tuvieron problemas.
Versículo 18 y 19 dice, después de viajar todo el trayecto desde Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Acá hay algo clave. ¿Se acuerdan cuando Dios se le aparece a Jacob cuando está huyendo? Se le aparece en un lugar que se llamaba Betel, en la escalera. Y Jacob hace una promesa, le dice, Señor, si yo vuelvo sano y salvo a mi casa, vos vas a ser mi Dios y yo te voy a servir. Y acá, ¿cómo dice que volvió? Sano y salvo. Una vez allí estableció su campamento fuera de la ciudad. La parcela donde acampó las compró a la familia de Hamor, el padre de Siquem, con 100 monedas de plata. Acá hay algo muy interesante. Dice, y allí edificó un altar y le puso por nombre el Elohé Israel. Interesante. Esta historia termina con Jacob haciendo ¿qué? Cumpliendo la promesa. Perdón, ¿cómo? Cumpliendo la promesa. Cumpliendo la promesa, pero ¿haciendo qué? Adorando a Dios. Adorando a Dios por la reconciliación. Ahora, ¿qué nos enseña esta historia? La historia de la reconciliación de Jacob y Esaú. Vamos a hablar de 4 puntos principales. Primero tenemos que entender lo que es el conflicto. ¿Bien? Los conflictos, ya sea de un país o de un grupo de adultos o de un grupo de niños, tiene el mismo origen. El corazón del conflicto, dice Santiago capítulo 4, versículo 1, ¿dónde está? Santiago capítulo 4, versículo 1 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? A ver, ¿de dónde surgen? Es muy fácil verlo en los chicos. Los chicos, no es mío, no es mío, no es mío, no es mío. Chirlo, va, viene, ¿me entendés? Eso mismo que vemos en los infantes es lo que pasa en los adultos y lo que pasa en las guerras. Me encanta ver, a mí me gusta mucho la política en Instagram, me encanta ver algunos reels donde sale, no sé, Trump como un niño, digamos, y sale Al Khomeini, que en paz descanse, y todo eso, digamos, vestidos de niños, peleándose, ¿viste? Y bueno, en realidad es lo que la Biblia dice. Por más que sean presidentes, que sean hombres de mucho poder, no dejan de ser hombres gobernados por sus pasiones y que se están peleando. Hay un desorden en su interior, hay pasiones. Cada uno quiere que se haga su voluntad. Ahora, ¿usted conoce conflictos en las familias? ¿Cuáles son generalmente las 3 principales causas de conflicto en la vida de los hombres? ¿El dinero? ¿Conoce familias o personas que pelean por el dinero? La principal razón de divorcio es generalmente por el dinero. Segundo, una de las principales razones de divorcio también es por una cuestión sexual, ya sea por cometer adulterio o por fornicación. La principal razón detrás de los femicidios, ¿sabe cuál es? Los celos del hombre. ¿Sabía eso o no? Bien. Y una de las terceras causas de conflicto es lucha por el poder. Lucha por el poder. Entonces tenemos que entender el conflicto. Ahora, hay diferentes tipos de conflictos. Yo le voy a hacer una ilustración que la voy a ir desarrollando a lo largo de toda la prédica. Bien, yo tengo un amigo con que tenemos un pequeño conflicto. Bien, él quiere una cosa, yo quiero una otra. Bien, yo quiero que él juegue conmigo al tenis. Bien, pero él quiere que yo juegue con él al ping-pong. Y no nos podemos poner de acuerdo. ¿Está? Y eso nos tiene distanciado, ¿entendés? Porque yo quiero, o sea, como es mi amigo, lo quiero mucho, quiero que juguemos al tenis. ¿Qué vamos a hacer encerrado un viernes en la noche jugando en esa tablita, en el garage, cuando podemos estar en el lawn tenis bajo una hermosa noche estrellada, haciendo revés, drives, ¿me entendés? Y él quiere que estemos ahí quietitos. No. Nuestras pasiones y deseos
generan conflictos. Segundo punto, y esto es muy interesante, la reconciliación con Esaú fue posterior a la reconciliación de Jacob con Dios. De vuelta, la reconciliación con Esaú fue posterior a la reconciliación con Dios. Jacob era un hombre diferente. Y aquí hay algo muy interesante. Yo no puedo reconciliarme con una persona si no me he reconciliado con mi Creador. Y acá tenemos que profundizar en algo. Dice la Biblia que cuando uno llega a conocer a Jesús, dice, somos una nueva criatura. ¿Y cuántas cosas pasaron? Un poquito, algunas. ¿Cuántas? Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bien. Nosotros que hemos creído en Jesucristo tenemos paz para con Dios. Bien. Ahora, es muy importante porque cuando uno se hace cristiano, cambia radicalmente la forma de ver a nuestros enemigos. Ya mi enemigo no es ese hombre de carne y sangre, dice el apóstol Pablo. ¿Quién es mi enemigo? Hay alguien que está detrás, que está usando a este individuo como un títere para generar conflicto. Por eso Jesús dice que nosotros tenemos que hacer ¿qué con nuestros enemigos? Tenemos que orar por nuestros enemigos. Porque ese individuo es simplemente un instrumento del enemigo para causar conflicto. ¿Bien? A ver, chicos, ¿tienen algún problema en el grado? ¿Tienen alguien que le hace bullying? No se apuren. Hermano, ¿tienen alguien complicado en el laburo? ¿O has trabajado en una empresa donde te han hecho la vida imposible? ¿No? Bueno, detrás de eso hay una agenda maligna, ¿bien? ¿Está? Pero ¿sabes qué? Dios tiene todo bajo control. Eso es lo bueno, ¿bien? Ahora, algo que es muy interesante es que nos tenemos que reconciliar con Dios. Y cuando nos reconciliamos con Dios, Dios hace que las cosas cambian. Nosotros antes que teníamos un conflicto para con Dios, y este es el conflicto más importante, todos los seres humanos nacemos enemistados para con Dios. Y ese conflicto Dios lo transforma en paz. Antes nosotros estábamos en guerra y ahora estamos en armonía. Antes éramos rebeldes, ahora hemos sido acercados a Dios. Entonces, la reconciliación con mi prójimo debe ser precedida de la reconciliación con Dios. Tercer punto, todos los que hemos sido reconciliados con Dios somos llamados a ser agentes de reconciliación. ¿Qué significa ser un agente de reconciliación? Que si la Lucy y la Julie están peleadas, ¿qué te dijo, hija? ¿Qué te digo? La próxima vez que la veas a la Julie, cálzala. ¿Eso es lo que te tengo que decir? Es una broma, aclaro. ¿Está? La próxima vez que tengan un conflicto de amor, perdónala, abrazala, ¿está? Ora por ella. Y vos, Julie, también. ¿Bien? ¿Se entiende? Es lo que tenemos. Ah, sí, me gusta, ¿bien? Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser agentes de paz. Mateo 5:9, Jesús dijo, bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hemos sido llamados a hacer la paz. Por eso en el Sermón del Monte Jesús sigue diciendo, viste, mira, si vos vas a adorar y estás haciendo tu sacrificio y ahí te acordás que hay alguien que tiene algo contra ti, ¿qué tenés que hacer? Dejar el sacrificio e ir y reconciliarte con el otro. Ahora, preste atención, las palabras son muy clave. No dice si vos te das cuenta que vos tenés algo contra otro. ¿Está? Porque vos, a ver, no, yo no tengo nada contra otro. ¿Me entendés? Pero hay un montón que me tienen en su agenda, digamos. Que dicen, Manuel me hizo esto y esto. ¿Cuál es mi deber? Ir y reconciliarme.
reconciliarme, ¿está? Déjeme decirle algo, la reconciliación es más importante que la adoración. ¿Sabía eso? En 1 Juan, capítulo 4, versículo 20 dice, usted no puede decir que ama a Dios cuando usted está enemistado con su prójimo. ¿Se da cuenta? Es una hipérbole lo que usé diciendo que es más importante la adoración que la reconciliación. Pero para Dios es muy importante. Usted no puede adorar a Dios y estar peleado con su hermano. Y yo esto, hermano, se lo cuento porque a pesar de que vengo estudiando este pasaje, hay dos personas con las que estoy haciendo todo lo posible, pero ¿sabe qué? No me puedo reconciliar. ¿Le ha pasado alguna vez a usted? Bueno, acompáñeme a Romanos capítulo 12. Porque está todo muy lindo, o sea, tratemos de reconciliarnos, pero el otro no me contesta el WhatsApp. ¿Le ha pasado, no? O me ha bloqueado. O solamente a mí me pasa eso. ¿Está? O me clava el visto, o ponerle me sacó el saludo. ¿Bien? Por eso Pablo en Romanos capítulo 12 dice, fíjense, dice cosas muy interesantes. 12:16 dice, vivan en armonía los unos con los otros. Bien, eso es lo que Dios quiere, que vivamos en armonía. Después sigue diciendo, dice, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Ahí está la clave para no tener conflictos. Si vos sos un tipo humilde o una mujer humilde, es muy difícil que tengas conflicto. No te estoy diciendo que no lo vas a tener, pero si te pones a pensar, la mayoría de los conflictos que has tenido en tu vida es porque te faltó humildad. ¿Eso no es así? Versículo 17, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de los hombres. Y aquí está la clave. Si es posible, ¿cómo dice? Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. A ver, si tenés a alguien con quien estás enemistado, es tu deber ir y reconciliarte. Ahora, si la persona no te atiende el teléfono, no te contesta el WhatsApp, no te mira y no te habla, bueno, algunos se ríen porque han experimentado esto y gracias a Dios, a algunos Dios le ha dado la victoria, ¿bien? Pero a veces puede pasar 20 años. ¿Cuántos años pasó entre Jacob y Saúl? Más de 20 años seguro, 21 calculo. Quizás puede llegar a pasar, lamentablemente, quizás solamente en la eternidad nos reconciliemos, ¿tá? Pero hasta donde dependa de nosotros, tenemos que buscar la paz. Ahora, ¿usted conoce alguna carta en el Nuevo Testamento donde hay alguien que intervenga para reconciliar a dos personas? La carta de Filemón. Hay dos personas que tenían un conflicto severo. Un hombre se llamaba Onésimo y el otro era Filemón. Onésimo era el esclavo que había huido, probablemente le había robado. La cuestión es que lo había dañado severamente a Filemón. Entonces Pablo escribe y le dice a Filemón que por favor lo reciba. A ver, esto es algo muy importante. Cada uno de nosotros debemos ser como Pablo. Cuando vemos dos, ahí como la agarraba la Lucy o la Julie, digamos, tenemos que acercarlo a los chicos y que no se peleen. ¿Bien? Ahora, ¿eso pasa solamente con los chicos? Uno de las vamos a decir claramente, el principal problema que hay en la iglesia son los conflictos matrimoniales. Por lejos. Por lejos. Yo lamento que uno de los cursos electivos que tuve en el seminario era cómo hacer consejería matrimonial. Porque realmente si hay algo que necesitaba era eso. El ABC del trabajo pastoral es ayudar a que el marido se lleve bien con la mujer. ¿Está? ¿Es así o no es así? Bueno, mensaje para los solteros, por favor, elijan bien. Yo sé que elijan bien, porque la verdad,
que muchísimos sinsabores y conflictos se lo pueden sacar si eligen bien en esta etapa de soltería. Bien, pero bueno, sigamos. La importancia de ser un instrumento de reconciliación. Ahora, y aquí vamos ya al último punto. Quiero dar un ejemplo. Tenemos que ser instrumentos de reconciliación en todo. Por ejemplo, uno de los instrumentos más fuertes que tenemos nosotros está en nuestro rostro y está en la parte central abajo, entre el maxilar superior y el inferior. ¿Cómo se llama? Lengua. La lengua. ¿Tá? Y dice el apóstol Santiago que dice que es un animal muy poderoso, que puede encender grandes fuegos. ¿Bien? Porque la lengua es muy poderosa. Dice el Proverbio 12, 18, dice, las palabras del necio son como espada. ¿Te has encontrado alguna vez con alguien que vos decís, loco, ¿qué comiste? Empieza la mañana y te tira sablazos, te destruye el corazón. En cambio, las palabras del necio son medicina. Perdón, la palabra del sabio, a ver si estaban atentos. La palabra del sabio son medicina. ¿Bien? Yo les cuento una cosa, a veces cuando me toca predicar son las semanas que más meto la pata, vos sabés. Pero para aprender, esta semana, el domingo, le hablé de una forma bastante más parecida al necio a un hermano. ¿Bien? Después me tocaba predicar el domingo de esto, obviamente. ¿Qué tuve que hacer? Me tuve que acercar y pedirle perdón. Después, en mitad de semana, le mandé un audio a un hermano, seguramente sin sabiduría, con mayor necedad, y después tuve que pedirle disculpas. ¿Bien? Y por último, para coronar, digamos, esta semana gloriosa, digamos, con este hermano con que tenemos este conflicto, que él quiere que yo juegue al ping-pong y yo quiero que él juegue al tenis, le hago una imagen. Se me ocurre, no tengo la mejor idea de decirle Gemini, le digo, por favor, haceme una imagen que demuestre en forma irónica las ventajas de jugar al tenis versus la ventaja de jugar al ping-pong. Y la imagen es la siguiente, te pido, Mateo, que se la muestre. Bien. Dice, ventaja del tenis sobre el ping-pong. Che, Juan, el tenis es lo máximo, mejor físico, más aire libre, potencia, sudor y el sonido épico de la raqueta. ¿Y tu ping-pong? Y bueno, lo ven al otro, ¿vieron la cerveza? Dice, claro, correr todo el día, ampollas, quemada de sol, y esto es mejor, jugar sentado, aire acondicionado, sin moverte y con birra cerca. ¿Bien? Decí que se lo mandé el mensaje, este hombre es el Eduardo, ¿tá? Le mandé el mensaje al Eduardo, y el Eduardo no lo leyó, ¿viste? Gracias a Dios lo eliminé y bueno, estaba condenado a pasar, digamos, en secreto, pero bueno, ahora, para no humillarlo al Eduardo públicamente, le dije a Gemini que me hiciera un gráfico al revés, así que muéstramelo. La ventaja del ping-pong sobre el tenis, ¿está? Porque no quiero que quede acá el conflicto, no quiero hacerlo público. Y la verdad que tienes razón, digamos, ping-pong es la clave de la longevidad, cero impacto en las articulaciones, agudeza mental, reflejo de superhéroe y te mantiene tenis, te mantiene bien, digamos. Yo, por ejemplo, tengo el codo hecho pelota por jugar al tenis y la verdad, Eduardo, Me sorprende lo bien que se hizo el corte de pelo. ¿Viste? Muy bien, ¿viste? Entonces, ante muchos testigos te pido disculpas. ¿Está? Bueno, la cuestión, esto que quise hacerlo en forma graciosa, pero simplemente para demostrar cómo a veces, a ver, en un chiste podemos herir. La verdad que si yo, a ver, Edu, vos quizás no sos la persona más sensible del planeta, pero cualquier otro recibía ese gráfico, hermano, se muere. Imagínate a una mujer, a mi señora, le llevo a mostrar ese gráfico. Me quiere hacer un divorcio, o sea, mal. Bueno, para concluir, hermanos, como Dios nos ha reconciliado, nosotros podemos y debemos reconciliarnos, ¿tá? Y quiero terminar
con la historia que empecé al principio. ¿Se acuerdan la historia de los indios de Papúa Nueva Guinea? Bueno, la cuestión es que este pueblo que vivía en conflicto permanente, había encontrado solamente una forma de parar el conflicto. ¿Cuál era la forma? Era la siguiente. Cuando el cacique tenía un hijo, ese hijo iba a vivir con la tribu del frente. Y mientras él viviera en esa tribu, había paz. ¿Saben cómo se llamaba el hijo del cacique? ¿Cómo se lo denominaba? El hijo de paz. Ahora, déjenme decirles si esto no les recuerda al Evangelio. ¿Saben por qué nosotros podemos tener paz? Porque Dios mandó a su Hijo para que tengamos paz. Dice la Biblia que cuando nosotros éramos pecadores y éramos enemigos de Dios, Jesús murió por nosotros. ¿Y saben qué? Hoy es un momento, primeramente, si nunca te reconciliaste con Dios, es para reconciliarte con Dios. Porque en realidad es el peor de los conflictos que podés tener. Dice la Biblia que somos pecadores, que estamos alejados de Dios. Y ahora en esta vida es la oportunidad de encontrarte con Dios como tu Salvador. Pero después de esta vida te vas a encontrar con Dios como juez. Por eso es importante que te acerques a Dios. Dice la Biblia que si nuestros pecados están sucios, nuestro corazón está sucio, o nuestros pecados son oscuros o rojos, Dios puede transformarlo en algo blanco, como la nieve, como el algodón. Y también es una oportunidad para reconciliarnos con nuestro prójimo. ¿Cuántos Esaú hay en nuestra vida? ¿Cuántos Esaú hay en tu vida? ¿Cuántas personas hay que quizás no querés matar, pero si tuviera la oportunidad y nadie te ve, vos solamente sabés que tenés odio? Y hermanos, ¿saben una cosa? Yo creo que este es un muy buen momento para si hay conflicto en nuestra congregación, que luego de 3 años es muy común que hayan surgido conflictos. Es un momento especial para que nos reconciliemos. Si hay alguien aquí que está guardando odio o rencor para con su hermano, ¿saben qué? No lo dice Manuel, lo dice la palabra de Dios. Es momento de ¿qué? De reconciliarse. Trágate tu orgullo, anda y pedí perdón. Arregla las cuentas con tu hermano. Terminamos con una palabra de oración. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos porque tú, Señor, eres el que tomaste la iniciativa al reconciliarnos contigo. Te ruego, Señor, que nos des el poder para poder obedecer este mandamiento de buscar la reconciliación. Qué hermoso, Señor, ver cuando hermanos se reconcilian. Cuando hermanos que estaban distanciados, peleados, donde humanamente no había solución, tú, Señor, los atrajiste, Señor, a ti y luego a ellos, entre ellos. Te ruego, Señor, que produzcas y pongas en nosotros un espíritu de pacificación y de reconciliación. En el nombre de Jesús, amén. Amén.